Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimiro La Una. Hoy vamos a tener un programa distinto al que hemos tenido tradicionalmente porque vamos a hacer una conversación, más bien, más que un debate, una conversación entre dos parlamentarios. Por una parte, vamos a decirlo en estos términos, en esta esquina Jesús Faría, diputado del Partido Socialista, en la esquina roja del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jesús Faría, y en la esquina azul o amarilla, o en la tricolor, Miguel Pizarro, diputado del Partido Primero Justicia, para conversar un poco sobre la situación nacional. Y vamos a conversar, en primer término, diría yo, aquí les doy la bienvenida, sobre lo ocurrido ayer en la Asamblea, la elección precisamente de los integrantes, representantes de la sociedad, en el Comité de Postulaciones con miras a la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Están conformes ustedes con la integración de este comité? Mira, ayer, Vladimir, primero gracias por el espacio, un saludo a Jesús. Nosotros ayer en la Asamblea, después de 2 semanas difíciles, de 2 semanas donde no se había logrado construir una lista que a nuestra opinión, representara un comité de postulaciones equilibrado, que le diera transparencia al proceso y que sobre todo garantizara que el proceso se pudiera mantener de vistas a la gente, de cara a la gente. El día de ayer se llegó a una terna, una lista de 10 miembros de la sociedad civil que fue finalmente aprobada por las 2 bancadas parlamentarias, se logró el 2/3 de los votos y ahora pasa al siguiente proceso, que es la revisión de credenciales, recibir todas las postulaciones. Y en ese marco nosotros tomamos una decisión que tiene como fondo de esto mantener dentro del foro parlamentario, dentro de la Asamblea Nacional, dentro del lugar donde se envían todas las fuerzas políticas, de donde usted que nos ve en su casa puede hacerle contraloría, puede ver, puede hacerle seguimiento, el proceso de la escogencia de los nuevos rectores del CNE, que sin duda es para nosotros una institución fundamental en el cambio político que nosotros creemos para nuestro país. Nosotros, el otro camino, el de la misión legislativa, el del TCJ, el que dejaba en manos de los magistrados allá, que nadie ni siquiera sabe quiénes son la decisión, era un camino que creíamos que era irresponsable tomar y por eso el día de ayer nosotros celebrábamos que se llegara a una lista de 10 nombres que le dieran equilibrio y transparencia a ese proceso. Jesús. Bueno, ayer se impuso la sensatez y la posición mayoritaria de la Asamblea Nacional, que fue la que estableció la agenda y cada una de las propuestas en las semanas anteriores. Nosotros veníamos proponiendo la composición de este equipo de selección de los rectores, pero había un problema. La oposición, dentro de su proceso de profunda división, no presentaba candidatos y corríamos el riesgo nosotros como parlamentarios, bueno, de entrar en una situación que es lamentable, la omisión legislativa. Al final no se pusieron de acuerdo todos los factores de la oposición. Hay factores que condenan este tipo de, y lo dijeron abiertamente ayer, Proyecto Venezuela. En todo caso, nosotros asumimos nuestra responsabilidad como la mayoría de la Asamblea Nacional, las fuerzas revolucionarias, garantizamos que el legislativo esté funcionando y saludamos que en el seno de la oposición se haya establecido al final al menos la sensatez y hayan aceptado la propuesta que surgió del gobierno revolucionario. Nosotros aspiramos a que ese clima se mantenga y que lo que se dice del Consejo Nacional Electoral en términos de respeto se mantenga a sí mismo, porque lo que hemos observado es que el Consejo Nacional Electoral se ha convertido prácticamente en un blanco de torpedeos y de ataques sistemáticos por parte de sectores de la ultraderecha que hacen vida en la política venezolana para deslegitimarlo, porque no están interesados en la vía electoral. Hasta el momento yo pienso que vamos bien. Nosotros aspiramos a que pasen todas las fases que tienen que transitarse y nosotros podamos seleccionar un Consejo Nacional Electoral con sus rectores que estén en capacidad de seguir haciendo el trabajo que viene haciendo el Consejo Nacional hasta el momento, garantizar la paz y desarrollar elecciones transparentes como nunca antes habían visto Pizarro, Venezuela. ¿hay perspectivas reales de que esto se acuerde en la Asamblea y no se vaya al Tribunal Supremo de Justicia, la integración del nuevo CNE? Mira, Vladimir, eso depende en buena medida de cómo se van tomando las decisiones políticas. Eso, uno anticiparse en la dinámica política que vive nuestro país, que además a veces uno celebra el espíritu de las sesiones, pero cuando uno escucha desde la prepotencia del poder, a veces desde la soberbia del poder decir que bueno, que se apegaron, que bueno, por fin privó la sensatez, esas visiones es lo que precisamente les impide muchas veces a quienes tienen la responsabilidad de gobierno entender el problema que hay en la calle, de no entender lo que pasa en colas, lo que pasa en supermercados, lo que pasa en hospitales, porque no lo viven y no lo sufren, porque no lo caminan por ahí. En el tema de los poderes públicos es sencillo.
nuestro país, no ni la bancada del PSUV ni la bancada de la Unidad, nuestro país, el de a pie, necesita instituciones creíbles, confiables, que no funcionen ni a merced de un partido político ni a merced de la coyuntura política, que funcionen de cara a darle respuesta a todos los venezolanos en igualdad de condiciones, con garantías para todo el mundo, que en el tema electoral haya transparencia en todo ese proceso, no solamente en la escogencia de los rectores, sino también en las condiciones electorales de cómo vamos nosotros a cada uno de los procesos. Cuando uno habla de los poderes como ejemplo de una sociedad, y cuando dejan de ser ejemplos, sin duda alguna, son blanco de ataques y de opiniones, que son todas merecidas y todas válidas. ¿Es prepotente el PSUV? Mira, lo que yo creo que es una ambigüedad acá, en esta respuesta que acaba de Pizarro, porque estamos hablando de la necesidad de renovar los poderes públicos y en principio la oposición no estuvo de acuerdo cuando estábamos en la discusión, y eso lo vio todo el país. Hubo una tremenda contradicción en el seno de la oposición. No se pusieron de acuerdo para determinar lo que al final pudimos hacer. ¿Y por qué se pusieron de acuerdo al final? Porque iban a quedar muy mal haciendo el ridículo ante el país. Una fuerza responsable se involucra en los diferentes poderes públicos para intervenir en la selección de los otros poderes públicos. Querer aquí mezclar la situación del país con el CNE son dos cosas absolutamente distintas. Están relacionadas, sí, pero son absolutamente distintas. O nosotros hablamos con sinceridad al pueblo y le decimos, mire, nosotros creemos en este CNE y no ponemos absolutamente ninguna interrogante ni establecemos ninguna tela de juicio que ponga en entredicho lo que ha sido un trabajo extraordinario del CNE, hacer de las elecciones un verdadero proceso de participación democrática como no existía en el pasado, por una parte, y por otra parte aceptar que el CNE ha servido de equilibrio en una sociedad crecientemente polarizada, que ha reconocido los éxitos de la oposición, pero la oposición muy pocas veces ha reconocido los éxitos de la revolución, por muy grande o por muy pequeña que sea el margen. Aquí donde tenemos que ver, aquí donde se ve la seriedad de la fuerza política. Vamos a proponer estas personas para seleccionar a los rectores, vamos a proponerlos, pero nosotros tenemos que mantener la consistencia y la constancia en lo que decimos, contrastarlo con los hechos. En el pasado la oposición jamás reconoció, ni el referéndum revocatorio, ni en las elecciones del comandante Chávez, siempre puso entre juicios, siempre habló de ventajismo, siempre habló de fraude, que las máquinas estaban pinchadas, de todo eso. Bueno, o nosotros agarramos el camino democrático y condenamos los atajos golpistas y reconocemos la institucionalidad siempre, independientemente de que nos favorezca o no, o bueno, entonces definitivamente asumimos una posición, pero esas ambigüedades le hacen mucho daño a la democracia venezolana. ¿Es ambigua la oposición? Mira, aquí no hay ambigüedad. Más hace una semana me tocaba en un debate muy difícil, personalmente, ponerlo en escena, decírselo al país desde el seno de la Asamblea Nacional. Somos una alternativa constitucional. La Constitución es el proyecto político que se dio al pueblo y en ese marco nosotros lo defendemos. Cuando el partido de gobierno en el 2007 intentó reformarlo porque ya no le quedaba el traje a la medida, nosotros nos apartamos del partido de gobierno y decidimos confrontarlo y se le propinó una derrota al presidente Chávez, al difunto presidente Chávez del partido de gobierno en ese año 2007 las pretensiones de reformar la Constitución. Somos una alternativa constitucional. Somos una alternativa profundamente pacífica. No creemos ni en la violencia política, ni en mecanismos distintos al debate, a la discusión, a la organización popular y a la manifestación del descontento sano y con argumentos. No creemos en la violencia como mecanismo de lucha. Somos una alternativa de profundo corte social. Para nosotros primero están los problemas de la gente y después la politiquería. Para nosotros primero está ese 1.6 millones de jóvenes que hoy no tienen ni trabajo ni educación y que están fuera del sistema que cualquier otra herramienta politiquera. Para nosotros está primero el tema del 80% de venezolanos que hoy están descontentos según todos los estudios de opinión. Ese 8 de cada 10 venezolanos que sabe que puede estar mejor que como está y que este gobierno no le garantiza sus condiciones, ese 80% de vocación social, de cambio profundo, es el que nosotros manifestamos. Y sobre todas las cosas, somos una alternativa que cree en caminos electorales. Nosotros no somos quienes tenemos los fusiles, nosotros no somos quienes tenemos los caminos insurreccionales, nosotros no somos quienes el 4 de febrero intentamos tomar el golpe por el camino del poder, por el atajo del golpe. Nosotros hemos siempre recriminado errores como la abstención, el 11 de abril, el paro petrolero. Esos han sido los peores retrocesos que ha tenido la oposición venezolana. Tenemos que hacer una pausa. Porque esos atajos nunca ayudan. Vamos a hacer una pausa. Al retorno entonces inicias tú, Jesús, para que le Me respondas a... voy a banquete con todo eso que yo Pizarro. Bueno, porque además aquí te dice Eddie Ramón, dice... todo lo que yo Pizarro. Hazle a Pizarro Faría... parece que hubiera llegado a la Pero posición. mira lo que dice aquí me dice, hazle a Faría pregunta fuerte, ejemplo, ¿con qué moral llaman golpista? Conspirador de la oposición, Chávez dio un golpe. Vamos a la pausa, ya venimos con Jesús Faría y Miguel Pizarro.